Hoy, este domingo, la Iglesia Universal recuerda el bautismo del Señor. Como resumen del misterio que nos revelan las escrituras de este domingo, las lecturas de nuestra liturgia, pongo esta frase del final del Evangelio, ¿no? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. Vivencia del Señor Jesús que después se siente enviado a transmitirle a toda la humanidad. Este es el centro de su mensaje. La primera lectura está tomada del capítulo 55 del profeta Isaías. Es parte del tercer Isaías y nos presenta un pasaje que describe la renovación de la alianza de Dios con su pueblo. La alianza significa pacto, significa tratado, significa acuerdo. Y a lo largo de la historia hubo distintos acuerdos. Aquí vemos cómo se va acercando al acuerdo, al encuentro definitivo de Dios con su pueblo. Es un gran paso lo que vamos a ver aquí. Transmite la esperanza de este profeta en el retorno del exilio, el pueblo que ha quedado lejos del lugar del encuentro con Dios, que simbolizaba Jerusalén y que ahora anhela volver a encontrarse con él. El texto inicia manifestando la voluntad de Dios por una participación más justa y equitativa de todos y todas en el gozo de los bienes de la creación, teniendo en mente especialmente a quienes están más necesitados, es decir, los que tienen sed y hambre. Vengan, reciban gratis esta comida, esta bebida. El sueño de Dios es un mundo donde todo lo importante sea realmente gratuito y lo vivamos así como un don. Dios ofrece a su pueblo un pacto perpetuo. Les perdonará, es decir, les sanará sus faltas. Este pacto estará abierto incluso para personas de otros pueblos fuera de Israel. Y aquí vemos este gran salto de la intuición del pueblo de Israel a que Dios es un Dios universal, no solamente de su etnia. La palabra de Dios no regresará a él sin haber cumplido su misión. Nos quedamos con esta frase de la lectura: busquen a Dios mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. En el Salmo responsorial, en realidad, lo que vamos a recitar es un himno antifonal, no un salmo, y está tomado del primer Isaías. El profeta lo inserta para finalizar una sección que se conoce como el libro de Emmanuel, donde introduce la figura del liberador, del Mesías, aquel que llevará el nombre de Dios con nosotros. Subraya que el Señor es nuestro Dios y Salvador. En su compañía, en su comunión, nos mantenemos seguros y sin temor. Vemos este paso de la primera lectura, este pacto renovado, a cómo Dios con nosotros es el centro de ese pacto, ¿no? La vivencia de Dios que nos acompaña, que Dios está en medio de su creación, ¿no? Quienes se acercan a Dios y permanecen cerca de Él, verán que no les hará falta nada. Nos quedamos con esta frase que también hemos escuchado, muy bella en otras ocasiones: sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación, es decir, del corazón abierto, amoroso del Señor Jesús. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, hacia el final de la carta. Esta carta, la primera de Juan, es uno de los textos más bellos y profundos del Nuevo Testamento, escrita para diferenciar la fe cristiana de la contaminación con una herejía, el gnosticismo, que dejaba de focalizar el sentido de la salvación propio cristiano, que tiene que ver con el amor, la construcción de la comunión, el sentir con el hermano, la empatía, etc., y lo trasladaba a una especie de especulación filosófica, ¿no? Y por lo tanto un desprecio de lo material. La religión cristiana es una religión profundamente encarnada. La creación es un don hermoso, bello, pleno que Dios nos da.
La carta, la lectura en particular del día de hoy, nos invita a acercarnos confiadamente al Señor Jesús, que es quien nos introduce al misterio de la salvación. ¿Cuál es el misterio de la salvación? La experiencia gozosa de vernos infinita y tiernamente amados por Dios. El que vive en comunión con Jesús, amor encarnado del Padre, ama de manera espontánea a todos y a todas, a quienes ve como hermanas y hermanos. Este es el único mandamiento de nuestra fe. Este amor en nosotros es obra del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros la comunión. También se lo debemos a nuestra incorporación a Cristo a través del bautismo en el símbolo del agua. Y finalmente del amor de Dios en Cristo que se concretó en su entrega en la cruz. Haber entregado su vida por nosotros, el símbolo de la sangre. Como frase de resumen les dejo esta. ¿Quién vence al mundo? Solo el que cree que Jesús y su mensaje, Jesús siendo el Hijo de Dios, su mensaje de Dios como Padre amoroso es veraz. El Evangelio del día de hoy es la versión de Marcos del bautismo del Señor. En ese Evangelio de Marcos es la primera vez que el evangelista Marcos nos presenta al Señor Jesús en una escena. La primera escena de la vida de Jesús en Marcos es el bautismo. Sin duda, el bautismo de manos de Juan fue una experiencia fundante para el Señor. Tanto así que nos llega el relato en todos los evangelios. Hay pocos relatos en todos los evangelios, en los 4. Uno de ellos es el bautismo. Por lo tanto, es bien importante. Vale la pena recordar que ninguno de los evangelistas fue testigo presencial. El Señor se lo contó seguramente con detalle a los discípulos y por eso les quedó tan grabado. Así de importante fue esta experiencia para el Señor Jesús y es una experiencia fundante también para nosotros como cristianos. El relato que vamos a escuchar está lleno de símbolos que nos transmiten el contenido de esa experiencia fuerte en la vida de Jesús. Marcos inicia subrayando que Juan se reconoce indigno, inclusive de ser sirviente del Señor, pero es dócil a lo que el Espíritu le va pidiendo. Jesús se bautiza, solidarizándose con todos aquellos y aquellas que acudían a Juan buscando una nueva vida. Pasar por las aguas implica no tanto limpiarse, aunque también tiene ese significado simbólico, sino morir y renacer. Los que se bautizaban anhelaban morir a esa falta de vida, a la muerte anterior, y nacer a una nueva vida. Aparece también la imagen de los cielos rasgados, que significan que Jesús se percibe viviendo en el cielo. No hay nada que lo divida o que lo separe de la experiencia de estar en el cielo. Capta con total nitidez la comunicación de su Padre con él. Otro símbolo muy importante es el Espíritu Santo que viene a él en forma de paloma. Recordemos que la paloma era en el Antiguo Testamento un símbolo de fidelidad. Y bueno, tiene razón, porque las palomas que conocemos forman una sola pareja. Cuando muere el palomo o la paloma, no forman otra pareja, se quedan solas o solos. Entonces, desde la antigüedad la gente los veía como símbolo de fidelidad. También siempre regresan a su lugar de origen. Son fieles a su lugar de origen, digamos, a su naturaleza más profunda. Por eso, el símbolo de la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma que viene al Señor Jesús, subraya que este Espíritu viene a su lugar, que es Jesús, el Señor. Finalmente está la experiencia, que es el centro de todo el relato, de sentirse plenamente hijo de Dios y que su misma existencia era fuente de profunda alegría para su Padre.
Nos quedamos con la frase centro de esta lectura evangélica: tú eres mi Hijo amado, me complaces profundamente. Que sea una semana de mucha vida, que podamos de veras recuperar todas las veces que el Señor nos ha dicho: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, eres mi alegría. Dios con ustedes. Comentábamos que en esta fecha, con esta fiesta, empezamos el tiempo ordinario de la liturgia anual, que por ordinario no quiere decir menos importante, solamente que no tiene un tema particular en el sentido de la Pascua del Señor o de la preparación para la Pascua en la Cuaresma o de la Navidad y su preparación en el Adviento. El tiempo ordinario es un tiempo de acompañar al Señor Jesús, de conocerlo, es un tiempo de discipulado. Y es natural que el tiempo ordinario, que empezamos este domingo, inicie con el bautismo del Señor, es decir, la primera acción pública del Señor Jesús. Ya expliqué brevemente algunos de los símbolos de estos relatos, que son prácticamente idénticos en los 4 evangelios, de Jesús que en la fila de los que están buscando una nueva vida, los que anhelan un encuentro con Dios y dejar atrás todo aquello que les impide ser felices y ser felicidad para los demás, el Señor en esa fila, en solidaridad con todos esos que buscan una nueva existencia, el perdón y la sanación de sus vidas, de sus pecados, de sus faltas. En ese contexto, dentro de la experiencia del bautismo, que como les decía, tiene el símbolo de la purificación, de ser lavado, porque el agua tiene eso, pero también el agua es ambivalente en el sentido de que da vida, pero también la puede quitar. Y desde el inicio de nuestra fe se subraya este paso, esta muerte a la muerte, es decir, a la vida del pecado, de sinsentido, de ausencia de amor, de ausencia de comunión, a una vida plena, a la vida de comunión en Dios. El resto del relato del bautismo nos muestra el camino. El camino es acoger al Espíritu, ¿no? Este Espíritu que viene a nuestros corazones. Ya subrayaba que la paloma es símbolo de fidelidad. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, esta tercera persona de la Trinidad, del Dios comunión en el que creemos, opera en nosotros la común unión. Recordemos la bendición, oración de Pablo al final de su segunda carta a los Corintios, que hoy utilizamos como bienvenida en la Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. El Espíritu Santo opera la comunión. Cristo nos incorpora a sí mismo en nuestro bautismo. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón para vincularnos con Dios, con el Padre, y que descubramos al Padre no con todas las distintas imágenes que el entorno y la cultura y el mundo nos proyectan, que más bien se parecen a las imágenes o son proyecciones de los poderosos de este mundo, los regañones de este mundo, los que ejercen el poder para sentirse más seguros en este mundo. Y en Cristo Dios nos asombra, subrayando que su poder es este amor incondicional, infinito. Nos permite descubrir el misterio definitivo de Dios. No hay nada que nos pueda dar la vida eterna que nos da el amor de Dios. Ni el miedo, ni el deber, ni el cumplir preceptos, ni andar detrás de una visión de perfección que es bastante más mundana de lo que el Evangelio nos transmite. Ser perfecto según el Evangelio es ser misericordioso, y eso lo subraya con mucha claridad Lucas, donde Mateo dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lucas lo interpreta
en este sentido cristiano, sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Ahora, para llegar a esa vocación, para poder vivir a plenitud la belleza de nuestra imagen divina, haber sido creados a la imagen de Dios, necesitamos acoger el amor de Dios. Y sobre eso quiero centrar el final de mi reflexión de este día. Eso que Jesús vivió en su bautismo, recordemos que el mismo texto evangélico nos dice que el Señor es la puerta, el Señor es la medida de la vida cristiana, es el ejemplo, es el primero. Entonces, lo que el Señor vive en su bautismo es algo que estamos llamados a vivir todos y todas los hijos e hijas de Dios. Caer en la cuenta de nuestra dignidad, de ser hijos e hijas de un Padre que nos ama así y que nos ama de manera gratuita, incondicional, indiscriminada. Para poder acceder a esa experiencia tenemos que brincar a veces años, décadas de una mente distorsionada, subrayando que todo nos lo tenemos que ganar. Si no cumples estas cosas, no te quiero. Si no haces estas cosas, no vales. Si no llenas estos requisitos, no eres digno de llamarte ciudadano, o llamarte hermano, o llamarte lo que sea. El Dios que nos revela Cristo nos ama incondicionalmente. El Señor así lo vivió, esa fue su experiencia de crecimiento y de maduración en su condición humana, que asume a plenitud sin dejar su condición divina, pero claro que asume su condición humana, no está disfrazado de ser humano. Vive como tú y como yo este camino de apertura al reconocimiento del misterio pleno del Dios que se comunica. Este símbolo de los cielos rasgados, que me gusta decir en los retiros, un poco de broma, no es una imagen de película de Hollywood que se rompe el cielo y se asoma un viejito para ver qué pasa. Es un símbolo de decir, nada me separa de percibir la presencia amorosa de mi Padre. Bueno, esta vivencia de Jesús, de estar lleno del Espíritu que nos une, el Espíritu que opera en nosotros el deseo de ser comunión, de ver al otro con una mirada cariñosa, solidaria, comprensiva, tolerante en el buen sentido de la palabra, ocupada por el hermano, es el Espíritu actuando al unísono con nosotros. Y nosotros empeñando también el tipo de cariño, el don del amor específico que Dios nos ha dado a cada una y a cada uno. Pero para poder vivir esto, para poder vivir a plenitud nuestra vocación, es importante recuperar esta comunicación del Padre como amor incondicional. Yo estoy seguro que a todos ustedes que están escuchando y participando y celebrando esta Eucaristía Dominical, el Señor les ha mostrado esto mismo que vivió el Señor. Te invito a que a lo largo de esta semana te lleves como trabajo de oración recuperar los momentos de tu vida, larga o corta, sea como sea, en que has sentido a Dios más cerca de ti. Ese Dios que Cristo nos revela, ese Dios que se acerca a ti para amarte, ese Dios que te sostiene a veces en momentos muy oscuros de tu vida, cuando tocas fondo, cuando sientes que ya no hay nada a futuro. ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a ti para manifestarnos cuánto nos ama? Recupéralas, porque ese es el Dios vivo. Y el resto de la vida es una lucha entre nuestra relación con ese Dios vivo y todas estas imágenes distorsionadas que nuestras neurosis y traumas y el contexto mundano nos ha ido imponiendo. Le pido al Señor el don de su Espíritu en esta fiesta de su bautismo,
para que todos podamos renovar nuestro bautismo y desde ahí acceder a la experiencia del Dios pleno al que estamos invitados. Llenos del amor de Dios, compartamos ese amor unos con otros. Que así sea.